Sí, el carbono tiene la capacidad de concatenación, o sea, capacidad de enlazarse consigo mismo muchas veces, un número indefinido de veces. El elemento más abundante del universo, hasta donde sabemos, es el hidrógeno. El elemento más abundante en la Tierra, ustedes saben, ¿cuál es la molécula más abundante de la Tierra? Agua, muy bien. Por lo tanto, el hidrógeno sigue siendo el elemento más abundante del planeta Tierra. Le siguen a nivel terrestre, si excluimos el agua, ustedes dicen, bueno, la corteza terrestre, la Tierra, ¿de qué está formada? Está formada de muchas sales, donde el silicio es uno de los elementos que sigue en abundancia a nivel de la corteza terrestre. Las rocas, todos los minerales, el silicio está ahí en la Tierra propiamente tal. Entonces, ¿no les llama la atención que los organismos vivos estén construidos con un elemento que no es el más abundante? Estadísticamente es el menos probable, porque no es el que está en mayor cantidad. Pero tiene esta capacidad particular, tiene esta propiedad de poder enlazarse consigo mismo muchas veces. Y sabemos que la valencia del carbono es... ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 4. La valencia es 4. Eso significa que tenemos las siguientes posibilidades. El carbono puede existir de la siguiente forma. Con 4 enlaces puede existir con un enlace doble y 2 simples. Puede existir con un enlace triple y uno simple. Entonces ahí tenemos la forma en que el carbono va a estar enlazado a los distintos compuestos orgánicos. Lo propio de la química orgánica es estudiar estos compuestos, todos los que están formados por carbono, moléculas por lo general grandes, de muchos átomos en la estructura química. Para poder ir entendiendo esto de forma gradual, porque estas estructuras de Lewis sí las vieron en química general, ¿no es cierto? Estructuras de Lewis, eso yo creo que sí. Ya, no tengan temor de afirmar algo, yo no voy a dar nada por sentado, sino que vamos a de alguna manera profundizar casi desde cero, pero sí necesito saber si vieron estructuras de Lewis, configuración electrónica, que es algo básico, eso ya, fabuloso, ya con eso de partida podemos iniciar. Entonces, tenemos que el carbono va a existir de estas formas, ¿ok? Como una estructura con 4 enlaces sigma, un enlace doble y 2 simples, uno triple y uno simple. Bueno, tenemos que cuando el carbono está solamente formado de esta manera, en el primer caso, cada enlace se llama sigma. Cuando hay un enlace doble, a uno de ellos le llamamos sigma y al otro le llamamos pi. Y cuando hay un enlace triple, al del centro le llamamos sigma y los otros dos se llaman pi. Ustedes dirán, ¿y los que sobran, profesor? Son todos sigma. O sea, siempre un enlace simple, sigma, sigma, sigma. Acá también este sigma, ¿ok? Sigma y sigma, esa es la letra griega sigma. Entonces, el nombre de esto es enlace sigma y ya vamos a ver por qué. El nombre del otro que está ahí abajo, eso es la letra griega pi. Y ya vamos a ver por qué esos nombres. Lo otro que vamos a mencionar del carbono, aparte de su capacidad de concatenación, es que los enlaces carbono-carbono, como segunda característica, los enlaces carbono-carbono son enlaces de alta energía. Eso significa que son enlaces estables, no son fáciles de romper o de destruir. Son enlaces que perduran a través del tiempo y eso es favorable cuando uno quiere formar un organismo vivo, una biomolécula. Si se destruyera eso, ¿para qué ocupar carbono? ¿Se entiende la idea? Por tanto, a partir de esto podemos ahora adentrarnos en lo que se conoce como teoría de enlace de valencia. Teoría de enlace de valencia. O también llamada teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia. Esta teoría establece básicamente dos cosas. Primero, es una simplificación de la teoría de orbital molecular.
O sea, vamos a decir que esta teoría es una simplificación de la teoría de orbital molecular. No voy a adentrarme ahí porque es un tema complejo que se estudia en físico-química. La teoría de orbital molecular deriva de la física cuántica. Cuando uno estudia las partículas cuánticas, cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger y toda esa parafernalia matemática compleja y profunda, obtiene los orbitales moleculares. Para efectos de este curso no necesitamos llegar a ese nivel. Lo que necesitamos es ir más arriba, conocer los enlaces y la reactividad química. Y eso es la teoría de enlace de valencia. Es una simplificación de la teoría de orbital molecular mecánico-cuántica. Sí, por favor, cualquier consulta háganla con confianza. Bueno, tenemos que la teoría de enlace de valencia, número 1, dice que los electrones buscan la mínima repulsión entre sí. Buscan la mínima repulsión de qué tipo? Repulsión electrónica. Dado que los electrones de enlace tienen la misma carga, buscan estar lo menos juntos posibles para minimizar la repulsión electrónica. Porque, sí, dígame. ¿A qué se refiere con lo de repulsión electrónica? Me refiero a que los electrones, dado que tienen carga negativa, un electrón es negativo, otro electrón es negativo, entonces no quieren estar cerca, porque tienen la misma carga y se van a repeler. Entonces lo que buscan es minimizar la repulsión electrónica, lo cual voy a explicar con ejemplos de moléculas, ¿ya? Y segunda característica de esta teoría es que para minimizar esta repulsión electrónica, entonces, en un átomo se maximiza el ángulo de enlace. En un átomo se maximiza el ángulo de enlace. Y esto, que son dos principios tan elementales, va a servir para que ustedes al final de este curso entiendan biomoléculas. Uno de los grandes objetivos para ustedes como biólogos es que sean capaces de entender la estructura de una proteína, un carbohidrato, un ácido nucleico, una biomolécula, porque el curso que sigue el próximo semestre para ustedes es bioquímica. Y si no tienen claro esto, no van a entender nada. Entonces, lo mínimo es que entiendan la estructura de una biomolécula y la reactividad de una molécula orgánica. Con eso pueden seguir adelante en el estudio biológico de la carrera propiamente tal de ustedes. Entonces, tenemos que estas dos características se van a materializar de la siguiente forma. Permítanme mover, va a quedar un registro de esto, así que de repente ya, o me dicen, profe, un segundo, porfa, para copiar o tomarle una foto, como quieran. Entonces voy a desplazar ahora para tener más espacio. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a analizar caso a caso este asunto y vamos a decir que para el caso del carbono ya y para los elementos más simples vamos a tener que se da la siguiente situación. Cuando un átomo cualquiera, voy a llamarle, por ejemplo, átomo X, entonces el primer caso ya, el caso de 4 enlaces, ¿ok? 4 enlaces. Cuando un átomo cualquiera tiene 4 enlaces y nada más, la forma que el átomo va a adquirir es la geometría tetraédrica. Geometría tetraédrica. Eso implica que la forma de ese átomo va a tener ángulos de enlace, el ángulo de enlace va a ser de 109.5 grados. Ustedes dirán, ¿y cómo sabe eso? Esa es la geometría euclidiana para los ángulos de enlace central en torno a un tetraedro. Entonces, un átomo con 4 enlaces es un tetraedro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vamos a dibujar? ¿Y cómo lo vamos a ver? Les voy a mostrar eso con lujo y detalle ahora con los software que tengo. También se puede hacer con modelos moleculares de esferas y varitas. También en la prueba, si alguien quiere traer bolitas y palitos de fósforo que ayudan harto, una plasticina, lo que sea, se puede, no hay problema. Si lo que interesa es que sean capaces de ver y entender esto. Cuando hablamos de un tetraedro, hablamos de la siguiente estructura. Aquí está dibujado de manera plana y esto no representa correctamente una geometría de 4 enlaces.
Un átomo con 4 enlaces lo vamos a representar de esta forma. 2 enlaces en el plano de la pizarra, un enlace hacia adelante del plano y otro enlace hacia atrás del plano. Ejemplo, metano. El metano tiene forma de tetraedro. Tenemos entonces que viene este hacia adelante y este otro hacia atrás. Eso es lo que significa. Cuando ustedes tienen esa cuña, un enlace en forma de cuña significa que viene hacia adelante del plano. Un enlace dibujado de esta manera, así como rayitas segmentadas, ese va para atrás del plano. No es que el enlace tenga esa forma, es una representación tridimensional de un tetraedro. Ustedes dirán, parece pirámide. Sí, pero no es la palabra más correcta y les sugiero que no la ocupen porque se van a confundir. Llámenle tetraedro, no le llamen pirámide, porque eso es otra cosa, ¿ya? Y el ángulo de enlace, cuando digo el ángulo, me refiero a esto. De un átomo al átomo central a otro átomo cualquiera, el ángulo que ahí se forma es de 109.5. Pero profesor, quiero medir para el otro lado. Bueno, por ejemplo, este átomo al átomo central, al átomo de acá, el ángulo también es de 109,5. Pero profesor, no se ve de 109. No importa, es por la proyección. Pero es perfectamente simétrico. Para donde lo roten se va a ver igual. Sí, siempre va a ser de 109,5 cuando tenemos 4 enlaces. ¿Ya? Llevémoslo al plano de la visualización. Cuando pasemos a biomoléculas, yo les voy a mostrar estructuras. ¿Estructuras de qué? De aminoácidos, de carbohidratos, de péptidos. Y hay una de las cosas que ustedes tienen que ser capaces de, viendo una molécula, obtener información. Entonces nadie se va a quedar en el papel en este asunto, sino que van a ir un paso más allá. Y es lo que quiero mostrar ahora. Permítanme proyectar la pantalla. El metano, ya. Bueno, ese metano que estábamos viendo ahí es este. Entonces tenemos el metano. Y este software se llama ChemOffice, tiene varias suites, el ChemDraw es para dibujar, es bastante bueno cuando quieran hacer un informe, entregar la tesis, si es que tienen que dibujar una molécula en sus tesis a futuro o en otro curso, les recomiendo hacerlo con un software profesional como este. O si no, miren, hay les puedo dar un link, ¿ok? Bueno, esto de repente no me carga bien, pero hagamos lo siguiente. Les puedo dar un link de la siguiente página web. Acá creo que está. Vamos a entrar. A ver, aquí justamente no tengo el link, pero miren, ustedes en Google escriben podemos entrar a varios de estos software. Creo que el Molview era bastante simple. Ustedes pueden tanto dibujar una molécula, aquí está de ejemplo, ya para que uno no tenga que dibujar algo de cero, se llama molview.org. Entonces, ya no hay excusa no tener el software. .org, sí, molview.org.
Como les digo, no hay excusa de que no puedo instalar el software o que yo uso Mac o que no sé qué cosa. Bueno, ustedes entran acá, dibujan la molécula, borran esta que está cargada por defecto y no solamente tienen el dibujo 2D de manera armónica para sus tesis o lo que sea, aquí pueden ampliarla, achicarla, etcétera. Miren, le podemos colocar algo más, por ejemplo acá le voy a conectar un anillo de benceno, ¿ok? Y si nosotros hacemos eso, ahí dice limpiando la estructura, la está armonizando, tiene una opción para que esta estructura pase ahora a 3D. Si yo aprieto acá en 2D a 3D acá arriba, se fijan aquí al lado, me cargó la molécula en 3 dimensiones. ¿Cómo es la molécula en 3D? Una buena aproximación. Entonces tienen también para mostrarla en 3 dimensiones en caso de ser necesario tomando un pantallazo de esto. Así que se lo recomiendo, es bastante bueno para un informe, es muy útil y es gratis. Bueno, vamos ahora a lo que les quiero mostrar acá. Molview, se escribe V-I-E-W, molview.org. Puedo también el link respaldarlo en el correo de curso o en la plataforma, ¿ya? Así que no se preocupen, va a ser respaldado. Bien, pero vamos ahora a esto. Tenemos acá el metano. Entonces voy a ocupar esta herramienta, este software que tengo acá, que me permite rápidamente, a partir de esa estructura, miren. Este es el metano. Entonces, como pueden ver, la estructura no es plana. Fíjense, ahí estaría dibujado así, tal como lo dibujamos en la pizarra. 2 enlaces en el plano. Un enlace para adelante del plano, un enlace para atrás del plano. ¿Es así la molécula en la realidad? ¿Los enlaces se pueden ver? No, los enlaces son una representación simplificada de una realidad más compleja. Observen lo siguiente, la molécula en la realidad es más parecida a esto. Los átomos fusionados entre sí. O sea, el carbono es más grande, tiene más radio, el hidrógeno es el átomo más pequeño que existe, está embebido dentro del carbono. Eso es un enlace químico. Cuando dos átomos se acercan y comparten nubes electrónicas. ¿Sigue siendo un tetraedro? Por supuesto. Entonces, esa representación es la que se asemeja más a la realidad. Profesor, ¿hay algo más simple? Claro, podemos trazarlo también así, como varitas. Otra vez el tetraedro, y para donde ustedes lo giren, es exactamente igual. Y el ángulo es 109,5. Entonces, ¿cómo, perdón? Sí, miren, vamos a marcar, en este caso, por ejemplo, este átomo de hidrógeno, ahora marco el carbono, y luego este hidrógeno de acá. Entonces, fíjense que al hacer eso, yo coloco el cursor y ven que aparece un número abajo, dice 109,5. Yo sé que ahí se ve pequeñito, pero en la grabación se va a ver. Ese es el ángulo de enlace. Se está calculando automáticamente el ángulo de enlace. Otra cosa más. Nótese que si yo me coloco en el enlace, dice 1.11. Dice 1.113 y después una A. Esa es la longitud del enlace y también voy a hablar de eso. ¿Okay? 1.113 angstrom. Eso es longitud del enlace. Me explico. Volvamos al apunte. Estamos diciendo que el ángulo es de 109,5 y que la longitud del enlace, o sea, la distancia de acá, la distancia D, la distancia, es igual a 1.1 angstrom. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Bueno, angstrom es una unidad de medida. Angstrom es igual a 10 elevado a menos 10 metros. O lo que es lo mismo, 10 elevado a menos 8 centímetros. Eso es un angstrom. Las longitudes de enlace más comunes son menores a 2 angstrom. El carbono-hidrógeno, 1.1, carbono-carbono, va a ser un poco más, obviamente, etc. Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos entonces 4 enlaces. La geometría es tetraédrica. Vamos a ver algunos subcasos ahora. Ya aprovechando que aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, esto de los 4 enlaces. ¿Y qué pasa, profesor, si es que sobra un par electrónico? Sí, dígame. Es una medida de longitud, de distancia, porque está en metros. Es la distancia interatómica. Es una escala para medir distancias entre átomos. Ok.
Es solamente para carbono-hidrógeno, para esos dos átomos. Cuando uno tiene carbono-carbono, es otra distancia. Carbono-cloro, otra distancia, o lo que sea, ¿ya? Porque los átomos tienen distintos tamaños. Entonces, 1.1 es solo para carbono-hidrógeno, ¿ok? Bien, consideremos ahora la siguiente molécula. 4 enlaces no es la única alternativa. ¿Qué pasa si un átomo, ya vamos a colocar un subcaso ahora, un subcaso, llamémosle caso A, ¿no es cierto? Porque el de 4 enlaces es por excelencia nuestro primer caso. Pero pueden haber otras situaciones. Ejemplo, que un átomo tenga un par electrónico y 3 enlaces. Bueno, en ese caso, la geometría se llama piramidal y voy a hacer al tiro una distinción de términos. Permítanme escribirlo de esta manera. La geometría electrónica versus la geometría molecular. La geometría electrónica es tetraédrica, pero la geometría molecular es piramidal. Por eso les dije delante, no le llamen pirámide a ese tetraedro. Ya es diferente. Bueno, ¿qué es esto? Voy a mover la imagen y maximizar para que se pueda ver con la mejor resolución posible acá en la sala. Una molécula típica de esta situación corresponde a el amoníaco. Pero primero, profesor, ¿y los ángulos de enlace y toda esa cosa? Bueno, los ángulos de enlace van a ser ángulos menores a 109.5. O sea, en otras palabras, ese par electrónico que ustedes ven ahí, el par electrónico de no enlace, el par electrónico de no enlace, siempre reduce los ángulos de enlace atómicos o interatómicos. Entonces ya aquí ustedes están viendo la teoría del enlace de valencia en acción, porque la teoría del enlace de valencia dice que los electrones quieren estar separados. Entonces los enlaces, ¿qué ocurre? Los enlaces se separan. En el ejemplo anterior teníamos un tetraedro en vez de un cuadrado o una cruz. Miren, permítanme reforzar este punto. Vuelvo al tiro a la imagen, ¿ya? ¿Por qué la molécula no quiere quedar en una forma plana? ¿Cuánto sería el ángulo de enlace entre los enlaces acá? 90, muy bien. Si fuese plana, el ángulo sería 90. Pero al tener un tetraedro, el ángulo de enlace crece a 109,5. Teoría del enlace de valencia. Maximiza el ángulo para minimizar la repulsión electrónica. Ya, volvamos a lo que estábamos diciendo acá. Consideremos la siguiente molécula de ejemplo. Voy a llevar esto a la resolución óptima. Caso del amoníaco. La estructura de amoníaco es NH3. El nitrógeno pertenece al grupo 5 de la tabla periódica. Tabla periódica, eso es algo básico que ustedes estudiaron previamente. A ver, ¿cómo está la memoria de ustedes? Por ejemplo, ¿cuántos electrones, hagamos un recordatorio, cuántos electrones tiene el hidrógeno de valencia? 1. Ya. ¿Cuánto tiene el boro? Ojo, el boro, ya, 3 electrones de valencia. El carbono ya sabemos que tiene 4. El nitrógeno, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el oxígeno, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso es para refrescarles la memoria. Tienen que saberse los electrones de valencia.
Ya, este es del grupo 1, este es del grupo 3, el carbono es del grupo 4, el nitrógeno es del grupo 5, por eso tiene 5 electrones, y este tiene 6. ¿Perdón? Ya, entonces tenemos que el nitrógeno, al tener 5 electrones, va a distribuir esos electrones de la siguiente forma. Tendríamos un par de no enlace y 3 electrones. Por lo tanto, se van a distribuir electrónicamente hablando de forma tetraédrica. Voy a ilustrar acá una línea ficticia, que la voy a hacer de color gris, y el resto ahora hacia adelante. Ya tenemos esto así y esto hacia atrás. Entonces, hidrógeno, 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 y le sobra un par electrónico sin compartir. Ese par electrónico está ubicado en una nube electrónica que tiene el nitrógeno. Electrónicamente uno ve un tetraedro. Esa sería la geometría electrónica. Pero en la práctica, pregunta, ¿los electrones son grandes o son despreciables en tamaño? Son despreciables. Los electrones, si uno lo comparara con algo macroscópico, un electrón es como el tamaño de una mosca. Perdón. Y el átomo, el resto de la molécula, sería como el tamaño de un estadio, para que se hagan una idea. O sea, el tamaño es despreciable. Por lo tanto, esto, si uno lo pudiese ver con un microscopio, cosa que es imposible porque las moléculas no se pueden ver de manera directa, los electrones son subatómicos. Claro, son tan pequeños que no se ven y por lo tanto lo que uno ve molecularmente es esto mismo sin los electrones. O sea, los electrones yo sé que están ahí, pero no los puedo ver porque son tan pequeñitos que no los puedo ver. Nunca van a inventar un telescopio, un microscopio o algo así con que poder verlo por las limitaciones cuánticas que hay dadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero eso es química cuántica y, como les dije, no vamos a hilar a ese nivel. Ahí estaría la estructura. Entonces, ¿la estructura es plana? No, la estructura tiene forma como de una pirámide. Por eso que la estructura molecular es piramidal. La geometría molecular es piramidal. La geometría... La geometría electrónica es tetraédrica. Geometría electrónica tetraédrica. El ángulo de enlace es aproximadamente 107 grados. Se reduce, dado que sobra un par electrónico, y cuando sobra un par electrónico el ángulo de enlace se achica. Hay una reducción dada por la nube electrónica que genera repulsión hacia los enlaces. Bien, copiamos la molécula, la llevamos a el software tridimensional. Y ahí está el amoníaco. Entonces pregunta, ¿es plano? Ahí pareciera ser que es plano, pero no. Si ahora giramos la molécula, tiene forma piramidal. ¿Lo ven? Entonces es una perfecta pirámide. Podemos verlo en la representación más realista. Esa es la forma más realista que tiene el amoníaco. Vean cómo el grado de penetrancia de los hidrógenos hacia el átomo de nitrógeno es mayor que en el caso del carbono, dado la mayor electronegatividad del átomo de nitrógeno. Otra representación en forma de varitas, ahí está nuestra pirámide. ¿Lo ven? No es plano. Parece que es plano cuando uno lo ve de arriba, pero no es plano. Entonces, vamos a hacer lo siguiente también. Ustedes dirán, ¿y el par electrónico? ¿Dónde está el par electrónico? ¿Abajo o arriba? ¿Abajo del nitrógeno o acá arriba? Arriba, muy bien. Y miren, ahí apareció. Ya este software nos permite ver el par electrónico, por así decirlo. Entonces, esto de color rosa es el par electrónico que sobra.
Si lo vemos desde arriba, ahí está el par electrónico. Y ustedes dicen, ah, ahora aparece un tetraedro. La geometría electrónica que considera los pares electrónicos nos muestra que la distribución de los electrones es tetraédrica, pero recuerden que ese par electrónico es invisible. No lo podemos ver, por lo tanto, como es invisible, lo que uno ve es una pirámide, es piramidal. Y bueno, la representación maciza de esferas, ahí está. ¿Lo ven? Entonces ahora se ve ahí como una manchita. O sea, está diciendo los electrones quedaron acumulados ahí arriba. Ahí está ese par electrónico de color rosa. ¿Lo ven? Casi no se ve, es como una mancha, una traza, un residuo encima de la superficie porque los electrones son muy pequeños. Ya. Volvemos entonces al apunte. Profesor, y si sobran dos pares electrónicos, también tenemos esa posibilidad. Caso B. Si a una molécula cualquiera le sobran dos pares electrónicos y dos enlaces, su geometría electrónica sigue siendo tetraédrica. Pero su geometría molecular es angular. O sea, podemos ya concluir que la geometría electrónica considera siempre los pares electrónicos más los enlaces. Esta es una pequeña fórmula que es bueno tener en mente. Entonces, eso que está ahí son los pares electrónicos y estos serían los enlaces. Donde, ojo, cuando digo enlace, si yo tengo un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple, eso es un enlace. No porque sea triple va a ser tres enlaces, no. Mucho cuidado con la interpretación de esa pequeña fórmula que les va a servir para hallar ahora la hibridación atómica. Entonces, pares electrónicos más enlaces determina la geometría electrónica, mientras que la geometría molecular, ¿qué sería la geometría molecular? La geometría molecular solo considera enlaces. Ustedes ven la forma que tienen esos enlaces en torno a un átomo central. Bien, entonces, el caso típico en estas situaciones sería, por ejemplo, un átomo de oxígeno, o sea, un átomo del grupo 6 de la tabla periódica, la molécula de agua, por excelencia. Voy a mover esto un poquitito. La molécula de agua, H2O, tiene una distribución tetraédrica y voy a dibujar dos líneas imaginarias grises. Voy a dibujar el enlace acá hacia adelante, el otro enlace hacia atrás, y ahí estaría mi tetraedro. En ese tetraedro, en cualquier posición yo puedo colocar los átomos de hidrógeno. Un hidrógeno, otro hidrógeno. Y le sobra dos pares electrónicos. Y esos pares electrónicos están en nubes electrónicas. Disculpen que esto es súper sensible y se movió completamente. ¿Dónde estamos? Porque el oxígeno pertenece al grupo 6. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Ese es el oxígeno, es del grupo 6. ¿Ya? No sé quién, perdón, ¿quién hizo la pregunta? ¿Usted? Es del grupo 6, entonces tiene capacidad para enlazarse 2 veces solamente y le sobran estos dos pares electrónicos, sin compartir. ¿Ya? Son estructuras de Lewis, ya como lo que hacían en química general, solamente que ahora las estamos viendo más en detalle y las vamos a aplicar 100% a moléculas orgánicas.
Tenemos, por lo tanto, que la molécula de agua va a tener un ángulo de enlace menor que 109. Dado que sobraron dos nubes electrónicas, el enlace se reduce aún más. El ángulo de enlace es aproximadamente 104.5 grados. O sea, más se comprime porque sobraron dos nubes electrónicas y eso genera una repulsión hacia los enlaces, reduciendo o comprimiendo el ángulo de enlace. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes ven? Electrónicamente ven un tetraedro, pero molecularmente es angular. Vamos ahora a la representación entonces tridimensional de esto. La clásica molécula de agua. Ahí está. Como pueden ver, la molécula de agua no es una línea, no es lineal, es angular. Tenemos angularidad y el ángulo es aproximadamente 104 grados. Podríamos calcularlo, veamos si es que nos da el valor. Este para allá y para acá. A ver, este ahí, uno más y acá 103.7 porque no está optimizado. A ver, optimicémoslo. Ahí están los pares electrónicos, 104 ahora, ¿se fijan? O sea, llegamos más cerca del valor que dimos en el papel, 104.5, aquí dice 104.2. Nótese, voy a desmarcar, ¿qué sería esto de color rosa? Los pares electrónicos de no enlace. Rotemos un poquitito esto, ¿ven el tetraedro? Ahí está el tetraedro, ¿se fijan? Geometría electrónica, tetraédrica. Pero geometría molecular, porque los pares electrónicos no los pueden ver, angular. Representación de esto en forma de esferas. Ahí está, los electrones son manchas apenas arriba de los pares electrónicos y esta sería la molécula de agua. El átomo de oxígeno es gigante comparado con los hidrógenos. Un mayor grado de penetrancia de los hidrógenos, dado que el oxígeno es más electronegativo, atrae más los electrones hacia sí. En forma de varitas finalmente, para que todas hayan sido analizadas de la misma manera. Ahí está, recuerden que estos son los pares electrónicos y los pares electrónicos en la práctica ustedes no los ven. Uno puede pedir acá, de hecho, que no nos muestre los pares electrónicos. Ahí los oculta, ¿se fijan? Ha ocultado los pares electrónicos. Geometría angular, es un ángulo, no es lineal, es diferente. Perfecto. Habiendo dicho eso, créanme que aquí ya hemos visto las geometrías más importantes de moléculas que van a ser moléculas orgánicas. Geometría tetraédrica, geometría piramidal, geometría angular. Vamos ahora a otra situación. Entonces, uno, cuando hay 4 enlaces. Segunda situación, ¿qué pasa cuando hay 3 enlaces? Entonces, maximicemos esto un poco y movamos la imagen. A ver, lo voy a escribir aquí abajo para que me quede la información hacia abajo. Entonces, segundo caso, cuando tenemos un total de 3 enlaces. Cuando hay 3 enlaces, estamos hablando de, por ejemplo, un átomo X de esta forma. Así. O también podría ser un átomo X. Ahora, en vez de dividirlo en ABC, los vamos a dibujar inmediatamente. Otra posibilidad, ¿cómo sería? Con un enlace doble y 2 enlaces simples. ¿Y hay más? Sí, hay más, pero dejémoslo ahí por el momento porque voy a introducir lo que es el concepto de hibridación. Entonces ahí tenemos por lo menos 2 posibilidades que son súper relevantes en química orgánica. El primer caso, que es el caso menos común, corresponde al caso del boro. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos solamente 3 enlaces, estamos hablando del caso del boro. Y en el segundo caso, ahí ya puede ser carbono, nitrógeno u otro átomo. Entonces, cuando hay una geometría de 3 enlaces, eso se llama geometría trigonal plana.
Y el ángulo de enlace en una geometría trigonal plana es de 120 grados. Vamos a dar inmediatamente el siguiente ejemplo. BH3. Esta molécula se llama borano. El borano también lo podemos dibujar así. Sería exactamente lo mismo. Dibujarlo así sería equivalente. Esta representación significa equivalencia. Lo vamos a dibujar secante. O sea, la primera representación del borano es una representación del borano en el plano. O sea, ese borano que está ahí está en el plano, está contenido en el plano de la pizarra. Pero ahora lo voy a dibujar secante al plano de la pizarra, o perpendicular, si le quieren llamar así. Se refiere a que no está contenido en el plano, sino que corta el plano, tal como lo vamos a dibujar ahora. Esta sería una representación entonces secante al plano de la pizarra. Está cortando la pizarra, por así decirlo. Es perpendicular a la pizarra, está formando un ángulo de 90 grados con la pizarra. Esta va hacia atrás del plano, mientras que la cuña viene hacia adelante. Entonces, esto sería una representación de cuña hacia adelante del plano de la pizarra y este viene hacia atrás del plano de la pizarra. Y vamos acá, BH3. BH3, la molécula como nunca la habían visto, en 3 dimensiones ahora, ahí está. Ahí está el borano, el boro de color marrón medio amarillento en realidad, como oro, y los hidrógenos conectados a él. Entonces, ven que la molécula adopta una forma particular, no adopta una forma de T, porque si no los ángulos serían de 90. Los ángulos buscan maximizar el ángulo para reducir la repulsión. El ángulo es de 120. Ahora, ¿esta molécula es plana? Sí. Esta sí que es plana. Trigonal plana. Ese es el nombre que le dimos, ¿no es cierto? Geometría trigonal plana. Dibujémoslo secante. Entonces yo voy a rotar esto ahora, lo que acabo de hacer en digámoslo así, la pizarra digital. Así lo dibujamos en la pizarra digital. Así. Secante, así, cortando la pizarra. ¿Lo ven? Entonces lo maximizamos un poquito. Ahí se ve, está cortando la pizarra. Este enlace viene para adelante, la cuña de color negro, y este enlace va para atrás, la línea segmentada. Eso es lo que representan en la práctica. ¿Podemos eclipsarlo más? Claro, yo podría eclipsarlo así, pero ahí ya se confunden. Se fijan ahí que ya esto uno dice, pucha, no veo bien el átomo de atrás. Por eso uno lo dibuja con un poco de perspectiva ahí, para que se logre apreciar bien toda la molécula. ¿Cuál de los ángulos mide 120 grados? Todos. 120, 120 y 120. Total, 360 grados. Muy bien, vamos a un segundo caso particular. Voy a dejar la grabación de la pizarra así completa. ¿Saben por qué? Porque como estamos dele cambiar en software para que quede al tiro grabado el cambio sin perder mayor tiempo. Un caso ahora particular con carbono. Segundo ejemplo. Consideremos la siguiente molécula. Voy a escribir acá COH2. Esta molécula se llama formaldehído. Química general, el carbono tiene valencia 4, el oxígeno tiene valencia 6, el hidrógeno tiene valencia 1. Química general, estructuras de Lewis, ustedes partían dibujando los electrones de esta manera, los orientaban en el espacio y pensaban y armaban la estructura de Lewis. Bueno, eso mismo ahora, pero ya a un nivel más fino. Yo no puedo partir dibujándole así de cero la estructura de Lewis. Esto va a ser ahora por esta clase, de ahí las estructuras van a ir apareciendo de manera más fluida.
implica que a partir de acá la única estructura posible es así. Y los ángulos de enlace serían de aproximadamente 120 grados. O sea, este carbono es trigonal plano, es una estructura trigonal plana con ángulos de 120 grados. ¿Le sobra algo al oxígeno? Por cierto, le sobran dos pares electrónicos, ¿okay? Que hay que dibujarlos en toda molécula orgánica. Siempre ustedes van a dibujar los pares electrónicos. La geometría es, por lo tanto, trigonal plana. Geometría molecular, en este caso, geometría molecular es igual a la geometría electrónica y es trigonal plana. Entonces, si la dibujamos en 3 dimensiones, van a ver lo mismo que veíamos recién con el borano. Vuelvo inmediatamente a esto. Ya sé que la están anotando ahí, copiando el ángulo. Nada más para que vean rapidito la forma tridimensional y vean cómo ahora este tipo de software que ustedes van a ocupar a futuro para sus proyectos, tesis, etcétera, permite dibujar la molécula, no solo escribirla. Ahí está dibujada, observen, en bidimensionalmente la molécula. Obviamente se deformó un poco, uno puede cambiar eso amplificando los átomos, por ejemplo, y va mejorando un poco esto, tal vez con el eteno es plano, la fusión de dos geometrías trigonales planas. Entonces eso es, bueno, si lo dibujamos mejor para que todos vean el proceso de dibujo, el dibujo molecular. Yo quiero explicitar los hidrógenos de la estructura, así que este sería el eteno. ¿Okay? Ahí está dibujado, está pequeñito acá, llevémoslo ahora a 3 dimensiones. Ahí está, ¿lo ven? Entonces es una estructura plana y con ángulos de 120, y si ahora lo movemos, queda en evidencia que son dos sistemas o dos carbonos trigonales planos interconectados entre sí. Para cada carbono hay que determinar la geometría, porque no hay un único átomo central en este caso. Bien, tercer caso. Entonces hemos visto este segundo caso que era un átomo con 3 enlaces. ¿Okay? Teníamos 4 enlaces, 3 enlaces y ahora nos quedaría finalmente 2 enlaces, ¿no es cierto? Entonces tenemos el caso ahora con 2 enlaces. Vamos a tomar los siguientes casos de ejemplo de manera inmediata. Un carbono con un enlace triple y uno simple forman lo que se denomina una geometría lineal de 180 grados. ¿Por qué no otro ángulo, profesor? Porque si ocupan otro ángulo, ¿qué pasa? Los enlaces se acercan y aumenta la repulsión electrónica. Entonces tienen que estar lo más alejados. Eso implica que la única forma es un ángulo de 180 grados. Esa es la geometría lineal. ¿Y si le sobra un par electrónico? Bueno, si sobra un par electrónico, pasa lo siguiente. Ejemplo. Ahora estoy viendo de manera concreta los ejemplos de manera inmediata. Nitrógeno conectado a algo. Nitrógeno conectado a algo. Por ejemplo, ¿a qué? Podríamos completar esto acá con un hidrógeno. Acá yo podría conectar con un hidrógeno y con, por ejemplo, acá otro carbono hidrógeno. Ahí tienen 2 ejemplos concretos con este tipo de geometría. La primera molécula es un alquino, se denomina etino, y la segunda molécula es cianuro de hidrógeno. Son moléculas lineales con ángulos de 180 grados. El par electrónico en el segundo caso, en el caso del cianuro de hidrógeno, está formando un ángulo de 180 grados respecto al enlace triple. O sea, el par electrónico no está mirando para cualquier parte. El par electrónico está en 180 grados
respecto el enlace triple. No está doblado hacia alguna parte en específico. Pregunta, ¿cuántos enlaces pi tiene cada una de estas moléculas? 2, ¿ya? Porque cuando hay un enlace triple, uno solo es sigma y el resto pi. Son 2 pi, uno a cada lado. ¿Ya? Tenemos que el del centro, en este caso sería un enlace sigma, y este de acá es pi, y este otro del otro lado también es pi. Y abajo, bueno, este es sigma también acá, sigma. En la otra molécula este es sigma, ese es sigma, este es pi, y el del centro ahí, sigma. Bueno, estas moléculas en realidad son un poquitito más fomes, por así decirlo, desde el punto de vista de la forma, dado que son moléculas que son una línea. Así de simple, no tienen una forma particular, sino que son lineales. Dibujemos una, por ejemplo, el primero, el etino. Ustedes podrían dibujarlo así con la ayuda del software. Voy a explicitar los hidrógenos. No tendría para qué hacerlo. Ya vamos a ver en estructuras orgánicas que los hidrógenos se omiten. Y entonces se va a ver de esta manera. Ahí está. Es una perfecta línea recta de 180 grados. Para donde lo roten, ¿no es cierto? 180. Entonces el protón no puede quedar, el hidrógeno no puede quedar en 90 grados porque ello estaría acercando los enlaces. Y tienen que alejarse para generar la mínima repulsión, lo que implica el mayor ángulo de separación. Esta sería entonces la molécula de etino, una molécula orgánica simple. Veámosla en forma maciza de esferas. Esto es lo más cercano al etino en la realidad. Entonces, para donde uno lo rote se ve igual. De frente está todo eclipsado, ¿no es cierto? Ya, y de lado es perfectamente simétrico. Y si lo roto, vean, es perfectamente simétrico. Parece como una concuna o un capullo de algún insecto o algo así, tiene como esa forma, ¿ya? Bien, y el otro, miren, voy a copiar este mismo y voy a aprovechar la tecnología y vamos a colocar acá nitrógeno. Pero no sodio, nitrógeno, ahí sí. Cianuro de hidrógeno, una molécula que es tóxica. Vamos acá a 3 dimensiones. Pegar. Ahí está. 100% lineal. ¿Y el par electrónico quién lo tenía? ¿El carbono o el nitrógeno? El nitrógeno, miren, vamos a hacer una pequeña optimización. Veamos si es que lo carga y voy acá a ver. ¿Por qué no me lo muestra ahora? Un segundo. A ver, otra vez. Pucha, se fue a huelga. No quiere ahora mostrar el par electrónico de no enlace acá sobre el nitrógeno. Lo lamento, pero ustedes saben que ahí está. Ok. Tal vez si cambio la representación, de repente estos programas tienen algunos pequeños fallos. No lo genera. No hay caso. No quiere generar el par electrónico que le sobra al nitrógeno en esta posición. Así que ahí estaría nuestra concuna. No se ve el par electrónico, pero ustedes saben que el par electrónico sí está ahí. En este extremo, la geometría es perfectamente lineal para el átomo central de carbono. ¿Ya? ¿Sí? Es un error del software, de hecho, porque resulta de que el nitrógeno es de hecho un poco más pequeño que el carbono. Ya, así que un pequeño error nomás del software, ya, así se fijó en un detalle muy sutil en todo caso al hacer eso. Una buena observación, ya esas cosas, claro, de repente uno debería decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Puede que también sea parte de como la perspectiva, ¿no es cierto? Como están tan juntos y más encima tiene protones, como hoy el carbono está más cortado, ¿eh? Ya, pero el carbono en la realidad es un poco más grande que el nitrógeno.
Bien. Ya, y lo último, antes de hacer nuestro primer break de este bloque, dejemos enunciado esto, anoten como título. Voy a insertar una nueva página. Ya con eso ahora sí podemos tirarnos de cabeza a la parte más específica. Hibridación. Muy bien. La hibridación corresponde a lo siguiente. Vamos a dar la definición primero. Bueno, ¿qué es esto de hibridación? ¿Cuál es la definición de hibridación? La hibridación es, por definición, la mezcla de orbitales atómicos en una molécula. La mezcla de orbitales atómicos en una molécula. La mezcla de orbitales atómicos en una molécula implica, tal como estamos diciendo acá, que va a haber una fusión, o sea, dado esta mezcla, vamos a tener que se generan nuevos orbitales híbridos. Y por otra parte, vamos a tener que es posible, pero no obligatorio, es posible la promoción electrónica. Es posible la promoción electrónica. Cuando decimos promoción, nos referimos específicamente a mover un electrón de un orbital a otro. De un orbital a otro, pero en un mismo nivel. En un mismo nivel. Y cuando digo nivel me refiero al nivel energético de la capa electrónica en la cual estamos trabajando, la capa electrónica de valencia. La hibridación es una teorización simplificada otra vez de la teoría de orbital molecular. Gracias a la hibridación vamos a poder conocer las geometrías electrónicas y moleculares. ¿Cuáles deben saber ustedes súper bien para efectos de este curso? Para efectos de este curso se demanda que ustedes conozcan al menos 3. O sea, las más importantes son la hibridación SP3, la SP2 y la SP. Le siguen en importancia la SP3D, por ejemplo, la SP3D y la SP3D2. Pero las 3 primeras las tienen que saber súper bien, o sea, tienen que ser expertos en eso, o si no, no vamos a poder avanzar a lo largo de este curso, ¿ya? Esas 3 tienen que ser capaces de ver una molécula e inmediatamente saber cuál es la hibridación, o al revés, a partir de una hibridación, saber cómo es la molécula. Las otras van a aparecer en algún momento, pero son menos relevantes para efectos de este curso. A la vuelta del break vamos a ver por qué reciben estos nombres y en qué consiste. Así que este sería nuestro primer quiebre.